8 de la mañana, 23 minutos, recién teníamos a Magdalena Correa, bueno, que nos hablaba de esta situación, de esta falta de clases en los liceos públicos aquí en la capital, debido a la agresión que sufrieron en realidad dos funcionarias del Liceo 62 que generaron este paro de 24 horas por esta agresión sufrida por la funcionaria. Fue por parte de la madre de una alumna en un hecho que, bueno, lamentablemente en más de una oportunidad tenemos que estar noticiando. Vamos a recibir a Andrés Mancioni, justamente dirigente de ADES Montevideo, para hablar sobre esta situación puntual, pero sobre la situación en general que se viene dando, que se viene reiterando de esta agresividad instalada en muchos padres, madres y familiares de los chicos que concurren a los centros de estudios. Primero que nada, Andrés, bienvenido. Un placer realmente tenerte en la mañana de Arriba Gente. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación, ¿no? Vengo en representación del sindicato. Por supuesto. Primero que nada, digamos, el paro fue decretado por 24 horas a nivel de los liceos de Montevideo por un hecho puntual allí en el 62. Claro, nuestro sindicato tiene resuelto por asamblea que ante este tipo de situaciones, si el núcleo, o sea, los docentes sindicalizados de ese liceo solicita, se active el paro de 24 horas, ahí directiva tiene que activarlo. Esa solicitud del núcleo y tiene que ver, digamos, con el carácter de la situación, cómo está esa comunidad educativa luego de ese hecho y en cierta medida para generar un tiempo a todo el sindicato para solidarizarse con ese núcleo. Y bueno, de hecho yo estoy acá porque hay paro, porque si no tendría que estar dando clases. Justo en el liceo de al lado trabajo yo. ¿El hecho puntual en el 9? Claro, en el 9 trabajo. En el 9. ¿El hecho puntual del 62, que fue la madre de una alumna con dos funcionarias? Sí, fue, digamos, un hecho bastante complicado porque hay una irrupción por parte de adultos y menores, sí, muchos ajenos al liceo, al hall del liceo, ¿no? O sea, si vemos la estructura, hay un portón de entrada, escalinata, puerta, y penetran al hall y se arma una especie de gresca, de riña generalizada, en donde adultos golpean a una docente, a una trabajadora de servicio y también a estudiantes menores, ¿no? Aparentemente un problema del barrio que se trasladó. O sea, de la afuera hacia el adentro. De la afuera hacia el adentro. Esa es en gran parte un poco lo que decía de Vargas, ¿no? El hecho que se esté profundizando este tipo de situaciones muchas veces tiene que ver con problemas de la zona que se trasladan al liceo, en donde no es difícil darse cuenta que es donde están todos los jóvenes. En vez de dirimirlo en la plaza del barrio, se dirime en el centro educativo. Claro, aparte tenemos un tema con el Liceo 62. El Liceo 62 es el liceo de ciclo básico más grande del Uruguay. Tiene en el turno diurno, o sea, entre mañana y tarde, casi 1.500 estudiantes. Es un pueblo del interior. Sí. O sea, es una población muy numerosa, en un contexto también de mucha vulnerabilidad social, parte de ella, ¿no? Chiquilines que vienen de lugares con viviendas precarias, con hogares desestructurados, monoparentales. Y bueno, la presencia de tantos estudiantes frente a un número reducido de adultos potencia la posibilidad de esta situación. ¿Hay un déficit concreto de docentes y adultos referentes en ese centro educativo? De hecho, el 20 de marzo, o sea, la semana pasada, 5 días corridos antes del hecho, el núcleo sindical de ese liceo eleva a través del sindicato una carta al Consejo de Educación Secundaria en donde plantea la necesidad de ampliar el equipo multidisciplinario, porque en estos momentos solo hay una psicóloga, para casi 1,5 millones de estudiantes. El equipo multidisciplinario implica psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, pero también en cuanto a la diversidad de especialidades y a la cantidad para atender esa población, porque a todas luces resulta insuficiente un solo psicólogo para una población tan grande y en esa situación de vulnerabilidad. ¿Los grupos qué números tienen más o menos?
Recuerdo muy bien que en la gestión anterior de secundaria, con César Puente, se hacía hincapié de que habían sido reducidos la cantidad de alumnos por grupo, justamente para, bueno, que los jóvenes tuvieran más contenido, sobre todo en centros que presentan alguna característica específica, digamos, como puede ser este caso. Sí, es muy interesante la pregunta. En eso, con respecto a años anteriores, hemos logrado, porque el sindicato también ha peleado mucho por la apertura de nuevos grupos y de nuevos liceos, una reducción, no digamos a los niveles deseables, pero sí hay en general una reducción del número de estudiantes por grupo. Y en el caso específico del Liceo 62, desde hace unos años, creo que desde 2014, 2013-2014, pero creo que desde 2014 se creó un pequeño liceo en Lesica, el 62 está en Colón, en Lesica el Liceo 74, que funciona hasta ahora en un local alquilado con 6 grupos de ciclo básico en el matutino y 6 en el vespertino, que logró un poco descomprimir lo que era la superpoblación del Liceo 62. En cuanto al número de estudiantes, no sería por grupo, en este caso, el mayor problema del 62. Pasa que no es lo mismo trabajar con 30 estudiantes en un contexto a trabajar con 20 o 15 en otro. Yo quería traer un pequeño ejemplo, porque me vino a la mente con esto. Yo como docente trabajo en el Liceo 9 en bachillerato, pero también trabajo en la cárcel de adolescentes mujeres, o sea, menores, ¿no? Las chiquilinas que llegan ahí, muchas, llegan solamente con escuela terminada, algunas ni eso. Sin embargo, como son muy poquitas, salió una nota en el Diario Observador hace un mes más o menos bastante interesante. Es una población entre 20 y 30, no más menos, de eso, ¿no? Menos incluso. Menos incluso. Sí, andan en la decena. Pero el liceo lo hacen de manera personalizada, o sea, yo tengo 1 o 2 estudiantes en cada hora de clase. Esas estudiantes avanzan a un ritmo rápido, claro, que en un liceo, ayer una profesora tomó horas de historia y trabajamos juntos y no podía creer con la velocidad que trabajaban, las fichas de trabajo y demás, y tiene que ver con la atención personalizada. Obviamente, en un liceo no vamos a reclamar una atención personalizada, pero sí es una reivindicación del sindicato y un reclamo contextualizar el número de estudiantes a el contexto barrial del liceo, ¿no? ¿Y qué sería lo ideal para un caso de este liceo que estamos Y bueno, en un caso como el del Liceo 62 creemos que no debería exceder los 20 estudiantes por grupo. ¿Y cuántos hay en promedio? Y hay más, hay más. Fíjate que yo ayer pregunté, porque había, hasta hace un tiempo, yo trabajé en el 62, había 22 o 23 grupos por turno, ahora creo que hay 20, 21, y la población anda en unos 750 estudiantes por turno. Tendríamos que dividir 750 entre 22, o sea, 30, 30 y algo. Claro, eleva o excede lo que ustedes aspiran. Pero además hay un tema de, particularmente en el 62, por lo que yo leía del núcleo docente, hay un tema de que no se repusieron cargos no docentes importantes. Sí. Un portero que se jubiló y no se repuso ese lugar, otro funcionario que fue trasladado al Chuy y tampoco se repuso, otro funcionario que pasó a tarea administrativa que tampoco se repuso. Es decir, todo eso va resquebrajando. Claro, porque sucede que es una dinámica un poco extraña porque muchas veces los cargos efectivos, el cargo es de la persona. O sea, si la persona se jubila, se traslada, tiene un pase en comisión o lo que sea, se lleva el cargo. Es extraño, pero es así. Y a veces, o muchas veces, no se repone con la celeridad que tendría que ser. Entonces nosotros muchas veces lo que planteamos, bueno, cuando se plantean conflictos más generales como presupuesto, es nutrir a los centros educativos de los recursos mínimos, porque en una situación de tal precariedad como la que hay ahora, cuando falta un portero, un administrativo o lo que sea, se resiente todo el andamiaje porque no tenés una base de recursos humanos importante. Entonces, no es lo mismo, si acá ustedes fueran, yo qué sé, 200, falta uno, no pasa nada, pero si son 2 y falta uno, es decir, eso incide, ¿no? Las carencias de funcionarios. Andrés, ¿cómo se paran o cómo se posicionan ustedes? ¿Qué le dicen ustedes a la gente que argumenta con el paro no se resuelve nada? En realidad, con el paro lo que se hace es afectar más todavía a todos los chiquilines. ¿Qué le responden a quienes argumentan eso? En primer lugar, entender la inquietud. O sea, no podemos decir
que no es una inquietud válida decir, bueno, quedan un montón de chiquilines sin clases en un día. Pero la respuesta que nosotros damos es, ¿no es mejor un día de tener las clases, reflexionar, recomponer, tratar de hallar soluciones para trabajar en mejores condiciones? A veces perdemos, los días que perdemos de clase por este tipo de situaciones, por año son 1 o 2 y tendría que no ser ninguno. Perdemos más clase, por ejemplo, por las alertas amarillas y naranjas que dan una permisividad bastante importante en cuanto a la posibilidad de no asistir o que no se compute la asistencia, perdemos más clase. Un año complicado, tenés 10, 12 días de clase en que a veces no te va ningún estudiante o 1 o 2 por grupo, porque bueno, ahora con el tema de las redes y demás, hay alerta, no hay falta. Entonces, eso es un poco, yo diría, secundario en relación a un reclamo que tiene que ver con condiciones mínimas para que esos jóvenes vayan, principalmente los jóvenes, ¿no? Seguros al liceo. Yo creo que cualquier padre, cualquier hermano, cualquier tío prefiere, bueno, pierdo un día, pero sé que mañana vaya al liceo en condiciones de seguridad. ¿Y el paro mejora esas condiciones? Es decir, genera un espacio más seguro, evita que los conflictos barriales se trasladen al interior del centro educativo, ¿repara algo? En líneas generales, en primer lugar, el paro visibiliza la situación. Si solamente se hubieran detenido las clases en el Liceo 62, hoy nadie estaría hablando de este problema que es más general. Porque fue el 62 el lunes, puede ser cualquier otro liceo, porque hay situaciones potencialmente explosivas en varios lugares. Eso en primer lugar. En segundo lugar, alerta y advierte a las autoridades de la educación acerca de dar los recursos para por lo menos mitigar la situación. Nosotros, ampliando los funcionarios en un liceo, no vamos a solucionar los problemas barriales o que intenten esos problemas dirimirse en un centro educativo. Pero por lo menos, si aumenta el número de trabajadores, o sea, la ecuación adultos menores, las posibilidades de que los conflictos se den por lo menos con esta gravedad, ¿no? Con golpes de por medio, con amenazas, ¿no? Con golpes incluso a menores. O sea, esto no pasó a más porque no pasó a más, por una cuestión de azar. Entonces, creemos que se puede mitigar y reducir y a la vez plantear claramente que no estamos dispuestos a internalizar que en los centros educativos se den estas situaciones de violencia, porque no es una cuestión que hay cosas que están mal para todo el mundo. Esto no se puede dar. Andrés, siguiendo en esa línea de lo que preguntaban Danilo y Lorena, quiero decir, y fundamentalmente por lo que uno recibe habitualmente, que ustedes obviamente también lo escuchan, porque lo deben escuchar de muchos padres, la crítica sobre si la única medida es el paro. Ha quedado claro cuál es el sentido del paro. Pero a mí me gustaría, porque nosotros quedamos por fuera de lo que pasa después. A ver, el esquema de la noticia es, hubo una agresión en un centro educativo, el sindicato realizó el paro, nosotros hacemos la cobertura en la puerta del centro educativo, a veces escuchamos a los padres, a veces escuchamos a quienes tienen que ver con el tema, a los propios docentes, obviamente que marcan su posición, pero no sabemos qué pasa al día siguiente, cómo se reconstruye la vida normal en ese centro de estudios. Es decir, mañana retornan a las clases como si no hubiera pasado nada, hay un protocolo, un plan determinado en el que se sabe que el tema se trata. ¿Qué pasa con los chicos que se vieron involucrados o que se vieron involucrados indirectamente porque fueron sus padres, sus familiares, tutores quienes cometieron la agresión? Es decir, ¿cómo sigue esta historia después para saber de qué manera se trata el tema en el centro, cómo lo trata el docente y qué se termina consiguiendo de todo esto? Claro. Si hay un reconocimiento de la falta, si hay un entender que así no se puede convivir. Contanos un poco cómo se desarrolla el día después. Bueno, por ejemplo, el día que se dio la agresión el lunes, se suspendieron las clases en ese liceo inmediatamente, obviamente. Ayer no hubo clases, sino que los docentes concurrieron al centro y trabajaron en sala para conversar del tema, para realizar talleres,
Con los chiquilines. No, esto fue solo Solo entre de docentes. docentes y trabajadores. Probablemente, bueno, hoy hay paro, probablemente mañana no sea como que no pasó nada. O sea, lo más probable, y no es lo más probable, lo que se da es que se reflexione acerca del tema en los diferentes espacios. Yo prefiero, o cualquier docente, perder una hora de clase para hablar de la situación, para reconstruir los vínculos. Que seguir adelante como si no pasó nada. Porque eso también educa. ¿Ah? Nosotros estamos convencidos que pedagógicamente dentro de un liceo se puede trabajar perfectamente con los chiquilines. El problema es la irrupción de la afuera, de los adultos, pero las intervenciones pedagógicas que se hacen, por lo general, han dado resultados, porque es muy raro que un problema se dé por una situación endógena, de dentro del liceo o de la escuela. En general, las situaciones de violencia son por la irrupción de la afuera en el centro educativo. Entonces, se generan los espacios porque los docentes estábamos formados para trabajar este tipo de situaciones. Y sabemos que si esta semana tiene que ser jornada de reflexión, talleres, dinámicas colectivas para tratar el tema, se va a hacer. Incluso cuando planteamos los equipos multidisciplinarios, en muchos casos tiene que ser un abordaje no solo con los estudiantes, que pueden tener alguna problemática que amerite ir a psicólogos, psicopedagogos u otros, sino también con las familias. Porque en gran medida los estudiantes lo que expresan en el centro educativo es la situación familiar y del contexto social en el que viven. Muchas veces el problema no está, se expresa en el joven o en la joven, ¿sí? Pero tiene que ver con una situación familiar complicada. Entonces también un equipo multidisciplinario numeroso puede citar a un padre ante determinada situación. Tenemos muchísimas situaciones, un poco en la línea de lo que decía Humberto. Estamos diciendo que en el caso del Liceo 62 esto está complicado de que ocurra porque Pues falta no ese tenemos equipo personal. multidisciplinario. Claro, tenés un psicólogo para casi 1.500 estudiantes. Pero ¿cuántas situaciones de abuso físico, sexual, etcétera, se han detectado en los centros educativos? Muchísimas. A veces las más. Porque muchas veces los jóvenes tienen más confianza con un adscripto, con un docente, y expresan. Entonces, el rol nuestro va mucho más allá de enseñar X asignatura. Es un rol que aborda otros aspectos de la convivencia, por lo que sería una cuestión inhumana y mecánica mañana hacer de cuenta, bueno, se paró, mañana empiezan las clases como que no pasó nada. No, ahí tiene que reconstruirse el clima de trabajo, porque no se puede enseñar en un clima de violencia. Eso es lo mínimo. Para enseñarlo tenés que generar, te lo dice cualquier profesor de didáctica, es el clima de clase. Bueno, en este caso tiene que ser el clima institucional. Tenés que tener un clima de armonía, de colaboración. Y bueno, si hay que dedicar más días, no son días perdidos. De jornada, etcétera, etcétera, no son días perdidos porque educa en valores, que es un poco el principio sobre el que se tiene o que se basa en realidad teóricamente la educación formal, educar en valores, socializar. Andrés, y ya para terminar, es la última pregunta y un poco en el contexto que tú planteas de ese análisis que hacen de la globalidad del ser humano que asiste a clases, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad que se da cada vez más, como tú lo decías, situaciones de violencia de la afuera que ingresan? ¿Qué pasa en esos hogares que se perdió el respeto, hay más violencia? Te lo pregunto, no sé, capaz que hay igual violencia que antes, pero ahora algo se quebró que se traslada al liceo o no. ¿Cuál es el análisis que hacen desde los docentes? Bueno, nosotros hoy a la mañana sacamos un comunicado un poco explicando el paro. Lo que pasa que ayer directiva terminó muy tarde por este tema además y el comunicado se redactó en la madrugada, pero salió y está en la web de ADES, en donde nosotros le atribuimos el problema de violencia en los centros educativos a una descomposición social más general. Y en eso tenemos que abordar problemas sociales, estructurales, que evidentemente están pendientes, ¿sí? Que tienen que ver con la disgregación de la familia, el tiempo en la familia entre padres e hijos, ¿no? Aquello de educar con el ejemplo, de que padres e hijos tengan un tiempo diario para comunicarse. Eso se está perdiendo. Tiene que ver también mucho con la realidad material en que vivimos, las excesivas horas de trabajo muchas veces, las preocupaciones
económicas de los padres que a veces se trasladan en forma no de la mejor manera hacia los hijos. Entonces, en un contexto de cierta inestabilidad económica, de las condiciones de vida, del trabajo, la familia tiende a tener una fragmentación. Y, bueno, muchísimos hogares, principalmente a cargo de madres solas, y más en los barrios más pobres, que es una realidad enorme, ¿no? Y muy dura. Entonces, muchas veces, yo como hombre, muchas veces te ves que los estudiantes están buscando una figura paterna, o en el caso de las compañeras mujeres, la figura materna. Y hay una confianza y una cierta complicidad, porque vos te das cuenta que esos chiquilines necesitan referentes adultos positivos. Entonces, creemos que esa descomposición social, que tiene que ver con una realidad de deterioro de la vida económica, la precarización en el trabajo, largas jornadas de trabajo, se traslada a la familia y, por lo tanto, al barrio y al centro educativo. No es una realidad aislada. Por eso creo que el abordaje tiene que ser... La vieja máxima de que la educación empieza por casa se impone claramente, ¿no? Y es así. Hay estudios que plantean claramente que los primeros 5 años de vida de un niño son prácticamente no definitorios, pero que marcan en gran parte su personalidad, incluso su desarrollo físico, biológico en general. Entonces creo que tenemos que hacer un cuidado especial en eso y trabajar fuertemente también con las familias, ¿no? Que en este caso, que una madre agreda docente, vaya a un centro educativo, no es una situación grata. Pero tampoco podemos decir, bueno, que vaya presa 15 años, porque no estamos solucionando nada. Tenemos, bueno, buscar la manera de que se reflexione, se entienda la situación, para que no pase a mayores y para reconstruir los vínculos sociales y, en este caso, de la comunidad educativa. Vamos a agradecerle mucho a Andrés Mancioni, dirigente de ADES Montevideo, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, bueno, Andrés. Ustedes, me sentí muy cómodo, muchas gracias y a las órdenes. Muy bien. Bien, vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos tenido con ADES Montevideo en la presencia de Andrés Mancioni aquí en la mañana de Arriba Gente.